A todos, vamos a empezar con la presentación del webinar de hoy. Pues básicamente para los que sean nuevos y hayan ingresado recién, vamos a mencionar un poco de lo que es Medna brevemente. Medna es una empresa ecuatoriana dedicada al desarrollo de una estrategia muy bien planificada para resolver los exámenes que acarrea la carrera de medicina, ahora también enfermería y odontología aquí en el país, enfocados esta vez en el examen CASES. No obstante, nosotros hemos tratado de desarrollar la preparación para toda la carrera como tal, que bueno, en este caso no es tanto para beneficio de ustedes, pero será en el futuro para otros médicos que estén cursando la carrera y también para algunos de ustedes que prefiera tener formación de posgrado en lo que podríamos ofrecer en el futuro. Ahora, en base a qué nos hemos preparado, cómo presentamos estas ofertas, por qué creemos que podemos enseñarles algo, o por qué yo creo en este caso que puede enseñarles algo con respecto a cómo superar un examen de este tipo, pues básicamente porque Medna está integrada fundamentalmente por personas, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, odontólogos y odontólogas que cumplen el perfil Medna, es decir, fueron muy destacados curricularmente, académicamente durante su carrera de manera demostrada. Si no son los mejores egresados, estuvieron en el top 10. Y esto, pues, obviamente no es por desmerecer al resto de personas ni a ningún otro médico, pero el obtener una puntuación muy alta y mantenerse siempre en los puntajes máximos, en los promedios máximos, no es siempre por una capacidad intelectual mayor. Puede estar relacionado, pero también es por una estrategia correcta al momento de estudiar y de realizar exámenes de tipo test, que es el tipo de exámenes al que nosotros estamos sometidos la mayor parte de nuestra vida profesional y académica como personal de salud. En este sentido, hay algunas estrategias que tenemos que tomar para el examen. El examen CASES es un examen de opción múltiple, por suerte. Es más sencillo que un examen de tipo escrito de desarrollo o un examen oral, como podría ser, por ejemplo, un TOEFL, si es que alguno de ustedes lo ha dado, o un IELTS, que también es hablado en persona. Este examen es de opción múltiple, entonces es más sencillo la resolución, si ustedes manejan bien algunas de las cosas que vamos a revisar ahorita. Entonces, la primera estrategia que ustedes tienen que tener en cuenta para este examen es que deben tener organizada estas 4 aristas de su preparación correcta. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que manejar es el conocimiento. El conocimiento, pues, ya no corresponde a Medna en este momento impartirlo, porque eso ya lo aprendieron durante la carrera. Es el esfuerzo y el base, el baseline que tengan cada uno de ustedes para presentarse al examen, a cualquier examen, en este caso el CASES. Esto no lo podemos mejorar tanto, si podemos aumentar con el contenido que van a aprender en la preparación, pero obviamente va a haber diferencias entre aquellos que hayan tenido un conocimiento mayor en los últimos semestres, en los últimos años, con aquellos que tal vez no lo alcanzaron tanto. No obstante, es un punto que podemos mejorar un poco con la preparación. ¿De qué manera? Pues ya vamos a revisar. No obstante, este es un punto fundamental que tienen que tener en cuenta. Si ustedes llevan la carrera siempre sacando buenas notas, siempre les ha ido bien, o siempre han estado al menos en exámenes de opción múltiple muy bien desenvueltos, pues tengan tranquilidad de que este examen no va a ser distinto, lo van a poder resolver de una manera similar a la que ha sido siempre. Ahora, la técnica de examen la vamos a revisar hoy. Si es que alguno de ustedes está dentro de los cursos de Medna, pues ya la habrán visto. Tenemos una clase más extendida que esta sobre las técnicas de examen específicas, pero recuerden que esta es una estrategia que la vamos a explicar hoy, que únicamente sirve cuando no sabemos cómo responder la pregunta porque nos olvidamos el concepto o el conocimiento de la misma. Es importante saberla, por supuesto, porque nos ayuda a responder exámenes en cuales las preguntas no las conocemos. No obstante, no es la estrategia fundamental y no quiero que se enfoquen en esto para nada. Simplemente es una herramienta más que les vamos a dar. El otro punto es el azar. El azar juega un papel no tan importante, pero podemos decir que un examen de opción múltiple de 4 preguntas, hay al menos entre un 10 a un 25% de chance que ustedes aprobaran el examen por pura suerte. Obviamente, esto no va a suceder en el universo, en la realidad, pues recuerden, en la realidad siempre sucede lo más probable, no lo menos probable. No obstante, entiendan que a veces incluso podrán responder preguntas sin saber.
porque es la facilidad que da la estadística. Y finalmente la psicología. La psicología es un punto fundamental que tenemos que cuidar en este examen. Y aquí igual vamos a tocar 5 aristas importantes que son prioritarias para que el desenvolvimiento de cada uno de ustedes sea óptimo en el examen. Yo entiendo y comprendo muy bien su situación, pues a lo largo de la carrera, ustedes, yo y todos los que pasamos por esta profesión, tenemos situaciones en las cuales nos exponemos de exámenes cuando estamos en un estado emocional perfecto, nos fue bien el fin de semana, estamos relajados, tranquilos, hemos estudiado todo bien y estamos listos para un examen con un estado emocional óptimo. No obstante, hay situaciones en las cuales esto puede que no sea así, puede justo pasar una tragedia familiar o algún problema económico importante, pueden pasar muchas cosas y hay que estar preparado, hay que tener una cierta estrategia propia de autoconocimiento, de autopreparación, de poner ciertas barreras o protecciones mentales para evitar que estas situaciones que no podemos controlar nos destruyan nuestra capacidad de resolver el examen en un estado psicológico óptimo. Pues recuerden que si ustedes responden un examen ansioso, o tal vez cuando han intentado dar a alguno de ustedes un examen de pronto después de haber tenido un día de farra la noche anterior, probablemente su desenvolvimiento no fue tan bueno en el examen porque su cerebro no está en estado de alerta máxima, sino con un estado de desconcentración o distraído y con una capacidad de concentración bastante baja, con lo cual van a tener un desenvolvimiento, un rendimiento inferior al que deberían tener. Y todo esto tenemos que optimizar. Cada pequeño punto que nosotros podamos optimizar va a ser uno o varias preguntas adicionales en el examen que van a marcar no solo que aprobemos del examen, sino que incluso podamos alcanzar el puntaje mínimo que nos permita tener los puntos extras de prioridad y que tengamos una rural mejor elegida donde nos convenga más. Entonces, fundamentalmente vamos aquí. La mayoría de ustedes ya habrá acabado el internado, algunos de ustedes quizás ya son profesionales que vinieron de otro país o esperaron un tiempo y ahora recién lo van a dar, no importa. En este tiempo, en este mes, tienen que cuidar bastante su sueño. Traten de tener un horario regular, ya no cumplen guardias, a menos que alguno de ustedes trabaje, pero si no lo están haciendo, que es lo ideal, para este examen, este mes, tengan un sueño regular, 10, 11 de la noche, intenten dormir, levántense 6, 7 de la mañana máximo y empiecen en ese horario fijo. Intenten no tener alteraciones en la higiene de sueño. Eso incluye no tomar café en la noche, no tener exceso de actividades en la noche, simplemente tener algo relajado para poder descansar. ¿Por qué? Recuerden que la acetilcolina se secreta sobre todo en el periodo de descanso, un estado parasimpático, y esto sucede como un mecanismo de integración de la memoria. Entonces necesitan estar en un estado de relajación lo más alta posible. Entonces, aunque estas cosas tal vez no les afectó durante la carrera, les vuelvo a repetir, cada pequeña cosa que aporte a su desenvolvimiento en el examen va a sumar. Cada pequeña cosa suma. Y esto es importante para un examen que es tan competitivo como habrán visto en la última convocatoria. El cansancio. El cansancio previo al examen. Esto es importante. El día previo al examen, nuestra recomendación siempre es que para la tarde, tipo 5, 7 de la noche, ya tienen que parar de estudiar, tienen que relajarse, pueden ver una película, tal vez ir a comer con su familia, con su pareja, lo que ustedes prefieran, algo relajante porque ya prepararon lo suficientemente fuerte el examen. La mayoría de ustedes, ya me adelanto, no me van a hacer caso y no es que les va a ir mal por esto, pero comprendan que este es un punto importante y es necesario que confíen en su preparación antes que en agarrar conocimientos pequeños, las pequeñas perlas que puedan coger en la última noche, que quizás es una ilusión que pueden plantearse, pero está demostrado científicamente que esto no es favorable en exámenes de este tipo. Pesimismo. Bueno, esto ya depende mucho de la personalidad de cada uno de ustedes. Es importante mantener una actitud positiva porque independientemente de su preparación y todo lo demás, recuerden que también hay ciertos anclajes mentales, hay anclajes psicológicos que podemos utilizar y que si nosotros tendemos a tener ideas repetitivamente negativas, como ustedes ya saben, esto forma parte de la salud mental, el exceso de ideas repetitivamente negativas conllevan una alteración del estado psicológico que puede llegar, obviamente no van a estar deprimidos por este examen, pero van a terminar alterando de cierta manera el desenvolvimiento de su cerebro. Recuerden que todas las cosas que tienden a tener un tipo de carácter relacionado
a las alteraciones del estado de ánimo ansioso-depresivo, van a reducir la capacidad de alerta y de concentración. Entonces, igual les vuelvo a decir, es una pequeña ayuda, pero es preferible que estén convencidos de que van a aprobar el examen a que no. Igual la probabilidad a la final, si son realistas, no va a cambiar, pero su actitud sí, y por ende la capacidad de su cerebro de concentrarse. Entonces es importante. La ansiedad, pues, se puede controlar de varias maneras. Si alguno de ustedes no la sufre de manera patológica como un trastorno diagnosticado, pues no necesitarán medicinas, únicamente con ciertas actividades como la meditación, tener un control adecuado del sueño, mantener ejercicios de respiración que puedan practicar. Todo esto les va a ayudar un montón. Y finalmente, el miedo. El examen, esta vez estoy seguro que tienen más miedo que antes de la última convocatoria, cuando ustedes estaban escuchando sobre el CASES, que sí, que es fácil por el banco de preguntas, que no sé qué. Y oh sorpresa, esta última convocatoria quitaron eso, se puso súper difícil y 70% aproximadamente de estudiantes, de profesionales que rindieron el examen lo reprobaron. Obviamente esto les va a generar miedo y es normal y les comprendo, pero entiendan que la preparación que ustedes están teniendo con Medna, la que van a tener si es que son recién ingresados en el curso actual de Choices, es una preparación que está diseñada para aprobar exámenes de este tipo. No nos hemos inventado lo que intentamos aplicar en cada resolución de pregunta, no es un invento, es una estrategia aplicada de los mecanismos de Active Recall, de Space Repetition y conceptos similares que se aprendieron de dónde? De exámenes súper competitivos como el USMLE en Estados Unidos, donde se aplican este tipo de estrategias para resolver exámenes. Si alguno de ustedes está en el camino a Estados Unidos, sabrá que hay plataformas similares que permiten una preparación específica para el examen USMLE en base a dar el examen múltiples veces y aprender en base a los errores con respuestas perfectamente desglosadas y explicadas. Ese es el proceso de aprendizaje más eficiente cuando tienen poco tiempo, como es de este caso. Razón por la cual es lo que les voy a insistir en este último mes para los que están en el curso desde hace un buen tiempo, que enfoquen toda su preparación en resolver los simulacros al punto de aprobarlo. Si he visto algunas de sus marcas, algunos de ustedes han dado el examen una vez, lo reprobaron y ya no lo vuelven a dar. La recomendación es que si ya dieron todos los simulacros, que espero que lo hayan hecho, revisen el simulacro, lo vuelvan a dar y esta vez apunten a aprobarlo, porque tienen que aprobarlo, porque se supone que ya aprendieron de lo que se equivocaron. Esa es su manera de autocalificarse, qué tan preparados están para el examen. Si vuelven a reprobar, no importa, revisen en qué temas fallaron, profundicen un poco más, si es que es necesario, y lo vuelven a dar luego de unos 4 o 5 días. En ese punto estarán listos para resolver el examen. Ahora, vamos con las técnicas de examen como tal. Las técnicas de examen son varias, que no las vamos a mencionar todas, sino las 5 más aplicables. Estas son estrategias que nos permiten, en base a no conocer nada de la pregunta, poder responderla de manera acertada. No siempre se puede, pero tenemos que saber para cuando no sepamos qué hacer. Aquí les invito, por favor, a que se olviden de los conocimientos que tengan sobre los conceptos médicos que vamos a revisar, porque si no, no va a tener sentido la aplicación de la técnica. Pues alguno de ustedes podrá responder las preguntas por conocimiento, pero aquí lo que quiero enseñarles es la técnica. Entonces vamos las primeras, afirmaciones laxas. Como vemos, aquí nos dice que la clave es estas palabras, puede, algunos de ellos, en ocasiones, es probable, es posible, es frecuente. Es decir, cuando la afirmación de la pregunta sea más débil, es más probable que sea más correcta, más verdadera. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, un paciente de 66 años, intervenido de prostatectomía radical hace 3, por adenocarcinoma Gleason 8, es decir, un riesgo alto, pero olvidémonos de todos esos detalles. Ahorita hagamos como que no sabemos nada. Dice que presenta en el momento actual una cifra de PSA sérico de 12. Igual, nos olvidamos cuánto es el valor normal, no tengo idea. Señale cuál es la afirmación que me parece correcta. Tenemos 4 opciones. ¿Cuál de ellas me parece la más endeble, la más suave, la más laxa? Leamos la primera. Dice que la cifra está en rango normal, ya que existen otras fuentes de producción del mismo. Esto no habla de que puede estar en rango normal, no dice en algunos casos, habla de algo específico, muy tajante. Dice, está en rango normal. Entonces es una afirmación estricta. La 2 dice, el paciente puede tener una recidiva local o metastásica. Ok, esto está interesante. 3, la utilización del bloqueo normal hormonal en este caso no es una opción de tratamiento posible. Esto no me suena que sea laxo, está negando la posibilidad del tratamiento. Y la cuarta,
En caso de tratarse de una recidiva local, estaría indicado realizar la cirugía de rescate para extirpar dicha masa. Ok, la 4 es menos laxa. Podríamos estar dudando entre la 4 y la 2. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, aquí obviamente, digamos que nos quedamos con la 2 y la 4. Hay varias estrategias de que hay que aplicar un poco de lo que conozcamos también. Digamos que nos olvidamos de toda la clasificación, estadiaje y tratamiento según el estadiaje del carcinoma o cáncer de próstata. Pero aquí tenemos que hacer también uso del sentido común. El paciente ya recibió una prostatectomía radical. Entonces, la 4 dice que vamos a hacer una cirugía de rescate para extirpar la masa. Y si yo recuerdo, hagamos memoria, ¿cuántas veces a un paciente que ya se considera en un estado, digamos, que está con metástasis o que se considera no resecable, hemos escuchado en un paciente oncológico? Múltiples veces, si ustedes hacen aquí un análisis de simple lógica, por sentido común, se entiende que cuando un paciente pasa de cierto estadiaje, ya no se hacen cirugías de rescate, o sea, eso no es viable porque no tiene una intención curativa. Recuerden, las cirugías oncológicas se hacen solo cuando tiene intención curativa. No hay una intención paliativa de manera estricta o sistemática. Habrá casos puntuales, pero eso es lo raro, eso tienen que olvidarse. En este caso, no vamos a hacer ninguna cirugía de rescate porque eso no se hace en ninguna cirugía oncológica de manera sistemática. Por ende, la respuesta correcta aquí es la 2. Pero antes de hacer ese análisis, aún más fácil. Recuerden esta clave perdón, recuerden esta clave que les marco aquí. Recuerden esta clave que les marco aquí. La palabra puede, algunos en ocasiones y es probable. Esas son las palabras más importantes que tienen que recordar cuando quieran utilizar la estrategia de afirmaciones laxas. La afirmación o la opción de respuesta que diga puede es la más laxa y quizás es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los linfomas de la zona marginal tipo MALT? Aquí vamos a revisar en el chat lo que ustedes me digan. ¿Cuál es la respuesta correcta de la pregunta número 2? Les doy, por favor, 2 minutos y me avisan cuál es en el chat. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Exacto. Es solo utilizando la clave que les di. La respuesta aquí más laxa es la que tiene la palabra algunos. Y analicémosla para que estén seguros del uso de la técnica. Nos habla de un linfoma MALT gástrico. La primera dice, ¿se presenta frecuentemente con grandes masas adenopáticas diseminadas? No lo sé, quizás sí. Dice la 2, algunos casos se curan con tratamiento antibiótico. Esto quiere decir que, ¿cómo puedo negar que algunos casos no se curan con tratamiento antibiótico? Así, aunque no supiera nada. O sea, no estoy seguro. Quizás sí, quizás no. Es la más laxa de todas. 3, la cirugía radical es el tratamiento de elección hoy en día. No conocemos nada, pero esta es una afirmación bastante estricta. 4, presenta un curso clínico agresivo. Igual, es algo muy estricto, no me da chance a dudar. Y 5, se caracteriza por el redonamiento del gen BCL1. Igual, es algo estricto. Entonces, aquí la única afirmación laxa, la que nos dice, la que nos da chance a dudar de la afirmación es la opción 2, porque me habla que quizás algunos casos sí se curan con tratamiento antibiótico y por razonamiento otros casos no. Entonces, aquí obviamente si alguno sabe, esto es por H. pylori, generalmente es la causa, por eso el antibiótico sirve. Un linfoma MALT gástrico, así siempre es la causa y la curación suele ser con el tratamiento erradicador. No obstante, recuerden que pudieron resolver esta pregunta sin conocer este concepto. Siguiente técnica, afirmación restrictiva. Esta es, digamos, la continuación o el corolario de la afirmación laxa.
Aquí, ¿cuál es la clave? Las palabras nunca, siempre, en todos los casos, debe, necesariamente, obligado, precisamente, tiene que, está establecido, es lo correcto. Este tipo de afirmaciones que no me dan chance a dudar son afirmaciones restrictivas. Y cuando yo dudo, maneja esta regla. Cuanto más estricto, más falso. Entonces vamos a resolver en base a eso. La primera pregunta nos habla de la colecistectomía laparoscópica. Tiene como ventaja sobre la colecistectomía abierta ¿qué? ¿Cuál de las siguientes opciones? Entonces, vamos a revisar. La primera dice la reducción de la estancia hospitalaria. No lo sé, puede ser. La 2 dice permite conservar la vesícula. Esto está raro, ya la vamos a analizar. La 3 nos asocia a lesiones de la vía biliar. La 4 es una técnica exenta de mortalidad. Esto para entrada es súper estricto, ¿no? Esta ya la podemos descartar. Dice que es una técnica que nunca se muere. No ha habido un solo paciente en la historia que se ha muerto con una colecistectomía. Esto no lo podemos afirmar, seguramente pasó alguna vez, por cualquier cosa. Entonces esta es falsa de entrada. Descartada una solo por la técnica restrictiva, por la afirmación restrictiva. 5. Es siempre posible realizar mediante el abordaje laparoscópico. Esto también falso, ¿no? Recuerden la clave. Y tampoco nunca, o sea, no podemos decir que siempre podemos hacer una cirugía específica, un abordaje específico a un paciente. Recuerden que siempre hay indicaciones, siempre hay criterios de indicación. No todos los pacientes van a poder ser sometidos a la misma cirugía en todos los casos. 4 y 5 descartadas. La 3 no es tan estricta, pero aquí me dice que no se asocia a lesiones de la vía biliar, o sea, me está dando a entender que es imposible o que nunca se presenta una lesión de vía biliar en abordaje laparoscópico, y esto obviamente es falso. Siempre hay la posibilidad al manipular la vesícula. Nos queda la 1 y la 2, con lo cual la 2 es bastante obvia, ¿no? Si estoy haciendo una colecistectomía, obviamente no voy a conservar la vesícula, por ende, la opción correcta es la número 1, la reducción de la estancia hospitalaria. Aquí hicimos obviamente a través de la afirmación restrictiva, no nos permite encontrar la respuesta correcta, pero nos permite encontrar las falsas. Digamos que quizás ustedes podían dudar antes que la 2, digamos que la 2 no existía, podía ser entre la 1 y la 3, pero la técnica de examen les permitió tener un 50% de probabilidad de acierto. Eso es lo que yo quiero que entiendan y lo que quiero que se lleven de este webinar de hoy, que es, tienen la posibilidad de aumentar sus probabilidades al 50%. Esto es muchísimo, porque quiere decir que de 10 preguntas probablemente acierten 5 más sin saber. Entonces, esto es súper importante, que tengan la capacidad, la agudeza mental de poder estar dispuestos a arrancar la pregunta, arrancar el punto de cualquier manera posible. Recuerden, en una pregunta de opción múltiple está la respuesta ante sus ojos. Intenten sacar ese puntaje en cualquier caso. Nunca dejen la pregunta vacía, porque lo más probable es que al menos acierten por azar. Al menos hay un 25% de probabilidad. Entonces, por favor, no se asusten ante una pregunta imposible de contestar desde su conocimiento. Intenten agarrar cualquier pista, como en estos casos que les estoy dando, para poder resolver esa pregunta, porque eso puede marcar la diferencia entre aprobar o no aprobar, o entre sacar un puntaje súper alto para tener prioridad o no. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la número 2. Igual, 2 minutos y me responden en el chat cuál es la respuesta correcta.
La uno dice en la mayoría. Por afirmación restrictiva. Aquí, antes de que sigan equivocándose, recuerden la técnica anterior, la afirmación laxa. Recuerden la afirmación laxa es la correcta y la afirmación restrictiva es la falsa. Entonces, vuelvan a revisar. Recuerden la clave, las palabras clave de las afirmaciones laxas, que por ende son correctas. Muy bien, perfecto, correcto. Bien, entonces vamos a analizar esta pregunta que hubo un poquito más de dudas. Está bien, están aprendiendo la técnica y es lo correcto. Bien, aquí nos habla de un paciente de 65 años que acude a urgencias, bueno, por cualquier cosa, vamos al final. Nos habla que el paciente refiere además un cuadro de gastroenteritis 5 días, me dice la respuesta correcta en sí. El paciente eh, tiene básicamente un cuadro agudo por básicamente una insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación. Eso básicamente es lo que tiene. Entonces, vamos a revisar, aparte tiene la creatinina súper alta, está bastante elevado. Bueno, habría que calcularle también el CKD-EPI y todo esto, ¿no? Pero bueno, no hace falta, no nos lo preguntan para saber qué tan severa es la situación. Únicamente en las opciones nos hablan de qué tenemos que hacer con el paciente. La opción uno nos habla que el fracaso renal puede desaparecer rápidamente tras restablecer la perfusión. Puede desaparecer rápidamente. Esto podríamos decir que es una afirmación laxa. Entonces, pongámosle una incógnita. Puede, puede quizás mejorar. Dejémoslo en duda, ya lo explicamos. La número dos, el tratamiento con antiinflamatorios con AINES puede ser beneficioso para la resolución del cuadro. Aquí también, solo por la técnica, también es una afirmación laxa, pero aquí les digo, pongan ojo, ¿no? O sea, tampoco les dije que, bueno, se olviden de todo lo que saben de medicina, pero tampoco se olviden tanto, ¿no? Recuerden que van a dar el examen de lo que ya saben. Y de entrada, los AINES, recuerden a qué órganos afectan siempre. ¿A qué órgano afecta siempre un AINE? Entonces, por más que aquí, por técnica de examen, podríamos dudar, ya por conocimiento no creo que dudemos. Eso tengan la agudeza mental de estar pilas, ¿sí? Porfa, no se confundan. Tres, es preciso realizar siempre, esto es restrictivo, es falso, ya solo por leer la palabra siempre. Cuatro, es necesaria la monitorización hemodinámica invasiva en la unidad de cuidados intensivos. No, no es necesario. El paciente está medianamente estable y tampoco lo sé, asumiendo que no sé si lo necesita o no, pero la afirmación es muy restrictiva, entonces probablemente esté mal. Y finalmente dice, debe iniciarse tratamiento con loperamide, es decir, un antidiarreico que en Ecuador ni siquiera hay. Obviamente estas preguntas no son de Ecuador, ¿no? Son de otra parte, pero nos permiten poner los ejemplos. No obstante, aquí podemos ver que es restrictivo, dice que tenemos que hacer esto y si no lo sé, pues por técnica de examen la descarto porque es muy restrictiva. Entonces me quedo con dos opciones, con la 1 y la 2. Ambas son laxas, entonces si no conozco nada de medicina, podría confundirme entre las dos. Pero si conozco algo, si recuerdo los efectos adversos de los AINES, tengo que entender que siempre son nefrotóxicos. Los AINES siempre son nefrotóxicos. Por ende, en un paciente con una insuficiencia, con una lesión renal aguda, o sea, generalmente están contraindicados y peor aún van a poder resolver el cuadro. Entonces, por ende, esta es digamos, la falsa, ¿no? Esta es la falsa. Esa es la pregunta falsa. Como tal, ¿qué nos queda? La opción número uno. Puede desaparecer rápidamente tras restablecer la perfusión renal. Entonces, aquí es lo que quiero que no se confundan, ¿sí? Como les digo, tienen que fijarse bien en que la técnica de examen les pueda ayudar a elegir. Recuerden, se quedaron de 5 opciones con 2. Eso es perfecto. Tienen 50% de probabilidad. Pero, tengan en cuenta que aquí por conocimiento básico no pueden elegir la 2. O sea, si le hicieran eso al paciente en la vida real, le truenan a ese riñón. Y por ende, la número uno es la correcta. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cuál es el tratamiento de una lesión renal aguda prerrenal por deshidratación? Pues la rehidratación. Como ese riñón está recientemente afectado, ni siquiera va a estar con algún tipo de isquemia. Apenas tiene un poquito de alteración de la perfusión de la perfusión renal. Ni siquiera tiene alteración propiamente dicha de su función vital. Entonces, este va a ser el tratamiento. Ahora vamos con la tercera técnica, las afirmaciones idénticas. Aquí, ¿cuál es la clave?
Nos dice que cuando hay dos opciones que son iguales o que se sustentan o que se argumentan entre sí, estas son falsas. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos respuestas correctas. Entonces vamos como la anterior. Yo analizo la primera y les explico y la siguiente responden ustedes. La primera, a la hora de atender pacientes en situaciones graves y complejas, ¿cuáles son las dos actitudes esenciales para una buena relación médico-paciente? Bien, aquí hay varias opciones. Vamos a ir descartando. Demostrar buenos conocimientos y asertividad, bueno, podría ser, digamos, la relación médico-paciente dice. Seguridad y destreza, la última opción, me suena que es lo mismo, a que yo demuestro seguridad y destreza al demostrar conocimientos y asertividad. Entonces, estas dos como que se sustentan entre sí, por ende, son falsas y las descarto. Nos queda empatía y comprensión, tenacidad y constancia. Ya, aquí quizás ya no tenemos cómo utilizar las afirmaciones idénticas, pero ya podemos elegir solo entre dos opciones. ¿Qué es más probable que mejore la relación médico-paciente? Recuerden que no es mi eficiencia o mi eficacia de tratamiento, sino mi relación con el paciente. La tenacidad y constancia, es decir, ser alguien muy tenaz, muy tajante, muy intenso, o ser alguien empático y comprensivo. Aquí es obvio, ¿no? Es obvia la respuesta correcta en este caso. Y como les digo, por técnica de examen nos permite al menos quedarnos con dos opciones de respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Lean bien, ¿no? Siempre. La falsa de las que están aquí abajo, ¿cuál es? Utilicen las técnicas de examen que les he explicado. Si es que pueden, utilicen la anterior o las afirmaciones laxas, o al menos solo esta de las afirmaciones idénticas. Igual, 2 minutos y me responden en el chat cuál es la respuesta correcta, por favor. Perfecto. Esta vez sí lo hicieron. Muy bien. Muy bien a todos los que respondieron. En este caso es la respuesta 4. Vamos a argumentarla rápidamente. Aquí nos habla de la pregunta falsa, es decir, cuál de estas no es correcta. Olvidémonos de que conocemos cómo funciona el cáncer de próstata y vamos a intentar resolverlo de esa manera. Dice que es típicamente multicéntrico. No lo sé. Busquemos si es que hay alguna afirmación que me valida este dato. La opción 2 dice que tiene distintas zonas de diferenciación dentro del tumor. Esto, por concepto, digamos, multicéntrico, quiere decir que tiene varios centros de germinación, varios centros de producción de enfermedad o de generación de células cancerígenas. Por ende, la 1 y la 2 se sustentan y las puedo descartar. Listo. Me quedan tres opciones. La 3 me dice que es hormonosensible. Vamos a ver si hay otra pregunta, si otra afirmación, perdón, que me argumenta o me consolida este dato. La 4 dice el 70% tiene su origen en la zona periférica. Esto no me dice nada. La quinta dice, no hay quimioterapéuticos actuales que sean más eficaces que la hormonoterapia. Oh, sorpresa. La 3 y la 5 también se sustentan y no pueden ser dos respuestas correctas. Por ende, me quedo con la opción 4, que en este caso viene a ser la correcta. Ahora, obviamente, si ustedes conocían cómo funciona el cáncer de próstata, entenderán que sí, que en la zona periférica es en donde se produce la mayor cantidad de veces la generación de células malignas. Recuerden que tal vez el tipo de carcinoma, el carcinoma ductal, puede presentarse en zonas no periféricas, incluso en la zona central, pero la mayor parte de los casos, y sobre todo el adenocarcinoma que aquí nos explican, es en la periferia. Y en este caso, ¿cuál es el dato que nos tendría que hacer dudar? De cierta manera. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es falso?
si estamos diciendo que sí se presenta en la zona periférica. Díganme ustedes, ¿qué tan fácil es defender que el 70% es el número de el porcentaje de cáncer de próstata que se presenta en esta zona? ¿Por qué no sería el 75? ¿Por qué no sería el 80? ¿Por qué no el 50? ¿Por qué no el 90? Digamos, es algo muy difícil de defender. Y si ya conocen un poco la respuesta, pues sabrán que el cáncer de próstata, el adenocarcinoma, es muy, muy frecuente en la periferia. Por ende, seguramente no es el 70, sino será el 90 o incluso más. Así que por esto, por estas pistas, y por la técnica de examen es muy fácil que acierten este tipo de preguntas y quiero que tengan esta agudeza mental. Obviamente, tengan estas técnicas, como les dije al inicio, como una herramienta extra, como digamos una llave maestra, un as bajo la manga cuando no sepan qué responder. De preferencia, aprendan los conceptos clave que van a desarrollar en base a los simulacros y a las fallas que tengan en los mismos. Siguiente técnica de examen, afirmaciones similares pero dispares. Es parecida a la anterior, y la clave es que cuando hay dos opciones muy similares con variantes sutiles, una de las dos es la correcta. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que eh, básicamente el- las preguntas me dicen que, digamos así a grosso modo, la primera afirmación me dice, sí, el cielo es azul porque hay oxígeno, y la dos me dice, el cielo es azul porque el sol refracta la luz, porque la atmósfera refracta la luz. Ya, o sea, son casi lo mismo, pero varían en un pequeño detalle, es una variante muy sutil. Entonces, una de las dos es la correcta y simplemente tengo que elegir entre las dos. Ya, es digamos, el corolario del anterior. Entonces, aquí, podemos llamarle sospechoso, ¿no? O sea, ay, qué raro que las dos preguntas sean parecidas y justo la una es la correcta y la otra es la falsa. Vamos igual, misma manera. La primera digo yo, la segunda ustedes. Bueno, mejor la siguiente, la dos yo, que está más difícil. A ver, vamos. ¿Qué alteración ecocardiográfica es sugestiva de taponamiento cardíaco? Taponamiento cardíaco no es muy preguntado en el CASES, pero puede salir porque ya salió una pregunta de pericarditis constrictiva, entonces podría salir de esto. Aquí nos habla de 5 opciones del taponamiento cardíaco en el ecocardiograma. Aquí, ¿qué podemos ver? Primero, para descartar, la primera opción dice alternancia eléctrica, la segunda dice alternancia mecánica. Estas son dos similares, y no estoy seguro si ambas sean correctas o incorrectas. Pero si me dice ecocardiograma, ya por descartar, en el ecocardiograma ¿tengo algún trazado eléctrico? Pues no, no se hace electrocardiograma y eco al mismo tiempo, entonces esta entrada es falsa. Me quedo, digamos, en la duda de la alternancia mecánica. Quizás sí, quizás no, digamos que sí existe. No obstante, ya les explico más adelante cuál es la correcta aquí. 3 dice, colapso diastólico de cavidades derechas. Pues no lo sé, veamos si es que tengo alguna parecida que me sustente o me descarte. La de abajo dice colapso sistólico de cavidades derechas. Ah, ok, solo varía en qué fase del ciclo cardíaco sucede. La quinta, que es un distractor, me dice colapso sistólico de cavidades izquierdas. Ok, sistólico. Aquí, pues básicamente tenemos que utilizar las dos técnicas al mismo tiempo, esta y la anterior, de afirmaciones que se sustentan entre sí. Pues, a ver, aquí cómo lo vamos a hacer. Aquí vamos a tener que hacer un poco de análisis de cómo funciona, ¿no? El taponamiento cardíaco. Dibujemos de corazón así a grosso modo. Este es el pericardio y está lleno de sangre quizás o de cualquier otro líquido. Entonces, aquí, ya por lógica, digamos que nos quedamos entre las opciones 3, 4 y 5, pero es muy fácil darnos cuenta cuál es la diferencia. Si está el pericardio lleno de líquido, ¿qué fase del ciclo cardíaco me está afectando? ¿Me está afectando la sístole? Es decir, en algún punto este líquido entra aquí, impide la contracción muscular del miocardio, o no tiene ningún tipo de injerencia en la sístole. Esto es muy fácil de darnos cuenta, ¿no? O sea, en el dibujo. El líquido está por afuera, no tiene nada que ver con el ciclo cardíaco que va a mandar la sangre desde aquí adentro afuera. Entonces, el taponamiento cardíaco no afecta la sístole, sino siempre la diástole. Esto recuérdenlo ya como un concepto. Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva afecta la diástole, no la sístole. La sístole más bien está afectada en otro tipo de trastornos, como miocardiopatías.
no en un taponamiento cardíaco. Entonces, si es que ya me doy cuenta de este detalle, que sí lo tienen que saber para responder esta pregunta específicamente, porque con la técnica, pues nos quedamos con tres opciones. Ya más allá la técnica no dio en este caso, pero me ayuda. Aquí, ¿cómo vamos a diferenciar? Pues si ya no es sistólico, lo tacho, y aquí la respuesta correcta es la 3. Que obviamente, por técnica de examen, quizás podrían decir entre la 3 y la 4 también, digamos, si la opción 5 no estaba, si la opción 5 no estaba, ahí sí era facilito. La 3 y la 4 eran una de las dos las correctas y podían acertar por azar con un 50% de probabilidad. Entonces, en este caso, recuerden, taponamiento cardíaco afecta la diástole, afecta el llenado, colapsa el llenado. Muy bien, ahora la pregunta número 1, les toca a ustedes. Léanla y me responden en el chat, por favor. Muy bien, ya van respondiendo. Perfecto. La opción correcta es la opción número 2. Hagamos el análisis. Me habla de una paciente diagnosticada, tratada por un carcinoma tiroideo, perdón, por un bocio multinodular. Se le hace una tiroidectomía total y en la imagen, que es esta que vemos aquí, se muestra esto, lo que es marca la pinza, que es qué. Nos dice qué es lo que está ahí. Em, Aquí pues, bueno, si conocen si lo tienen por conocimiento, perfecto, ya saben cuál es el nervio más lesionado en una tiroidectomía total. Pero si no reconocen eso, utilicemos la técnica. ¿Cuáles de las opciones son similares entre sí y solo varía una palabra? La 1 y la 3, no. La 2 y la 4, sí. Dice nervio laríngeo recurrente y nervio laríngeo superior. Aquí pues ya la técnica de examen, como en este caso, simplemente me permite acercarme a un 50% de acierto, pero esto es bastante. Pues digamos, aquí ya si no sabe nada dicen, bueno, será superior, será recurrente. Ya algunos sin saber nada la acertará la recurrente. Obviamente, si aquí hacen un poco de memoria, recordarán que el nervio laríngeo recurrente es de que siempre es el más afectado en una cirugía de tiroidectomía. Vamos con la última, afirmaciones opuestas. Esta es la última. Cuando haya dos opciones contradictorias, la una es verdadera. Y las otras dos opciones de respuesta me dan pistas sobre una de estas opciones. Ya, si se dieron cuenta, desde que empezamos las técnicas de examen que revisamos hoy, bajaron un poco la eficacia y aumentaron la complejidad. Por eso no vamos a revisar más técnicas, porque estas cinco son las más aplicables y como vieron ya esta última, ya es un poco más difícil de aplicar. Entonces quiero que solo conozcan hasta aquí, porque profundizar más no es inteligente, no es eficiente. Vamos con la primera. Habla de una mujer de 27 años que presentó hace 2 horas acúfenos, hipoacusia, intensa de oído derecho, con vértigo. No refiere a antecedentes previos, la otoscopía es normal, la audiometría tonal tiene una hipoacusia neurosensorial de más de 50 decibeles para audición de frecuencias agudas. Señala la falsa, digamos que no conozco nada de otorrino y no entiendo qué pasa aquí. Entonces vamos resolviendo las preguntas. La primera dice, aquí vamos a usar la pista, ¿no? Dice, dos opciones que son contradictorias entre sí. La una es verdadera y las otras opciones me dan la argumentación. Lo número uno dice, es una sordera brusca, aunque debemos descartar que esté producida por un neurinoma del acústico por resonancia magnética. Ok, veamos si alguna me valida esto o me lo contradice. La 2 dice, si se trata de una sordera brusca idiopática, los tratamientos más utilizados son los corticoides, vasodilatadores en vía sistémica y en altas dosis. No me dice nada. La 3 dice, la presencia de vértigo en un paciente con sordera brusca empeora las posibilidades de recuperación de la pérdida auditiva. Ok. El número 4 dice, lo único que podemos hacer es tratar el vértigo con sedantes vestibulares.
Ok, aquí tenemos una que me contradice. La número 2 y la 4 se contradicen. La 2 dice que puedo tratar con corticoides, vasodilatadores en altas dosis. La 4 dice que solo puedo tratar con sedantes vestibulares. Entonces aquí em, ya podemos ver cuál de las dos contradice a cuál. Entre la 2 y la 4 está la respuesta correcta. La una contradice a la otra. Entonces, vamos a ver cuál de estas es falsa. Eh, Aquí, incluso ya sin razonar más, utilicemos otra técnica de examen, la afirmación restrictiva. Entre la 2 y la 4, ¿cuál es la afirmación restrictiva? La 4, ¿verdad? Porque dice que lo único que podemos hacer es eso. Entonces, por ende, aquí la respuesta correcta, es decir, la falsa, es la número 4. Obviamente, aquí analicemos un poco más. Recuerden que las hipoacusias súbitas generalmente son por algún tipo de neuritis del acústico. Algunas veces puede estar causada por un neurinoma acústico, es decir, un tumor intracerebral. Por ende, no es que esto está bien. Tenemos que, si se presenta una mujer joven, tenemos que descartar la posibilidad de que sea un neurinoma. Solo se puede hacer con resonancia, no hay otro examen. Em, la presencia de vértigo en un paciente con soledad búsqueda hepática empeora después de recuperación de la pérdida auditiva. Sí, porque si es una neuritis que también produce vértigo, quiere decir que afectó tanto al acústico como al vestibular. Entonces es una inflamación superior. O puede ser una enfermedad de Meniere de inicio brusco y agudo. Entonces todos estos empeoran el pronóstico. Entonces también es correcta. Y la 3, el tratamiento ideal, como les digo, si estamos pensando que es idiopático, una neuritis, generalmente se utilizan corticoides porque suele ser inmunomediada, es decir, generalmente secundaria a algún tipo de proceso infeccioso inflamatorio reciente. Lo que sí es falso es que obviamente una neuritis, perdón, una hipoacusia brusca no la vamos a tratar solo con sedantes vestibulares, pues también hay un problema en el asunto auditivo, no solo en el vértigo. Entonces, por ende, también es la falsa, incluso por conceptos de razonamiento sin saber exactamente la enfermedad. Porque lo que les dije ahorita son pequeños detalles de otras enfermedades que me ayudan a resolver esta. Vamos con la última, que les toca a ustedes. Esa, igual, revísenla y me dicen en el chat cuál es la respuesta correcta. Utilicen la clave para resolver esa pregunta. Muy bien, ya van respondiendo. ¿Alguien más? ¿Alguien da otra respuesta? Bien, ok. Aquí utilicen la técnica de examen, porque la segunda pregunta se resuelve básicamente por eso. ¿Cuál de las opciones de respuesta entre sí se contradice con otra? Aquí, bueno, ya revisaron entonces, así que voy al grano. La número 2 dice que si el paciente abandona el hábito enólico, es decir, si deja de tomar, se revierte la enfermedad, es decir, tiene un carácter que puede mejorar. La 4 me dice que incluso al inicio de la enfermedad, el pronóstico es malo y a corto plazo, en la mayor parte de los casos, está ya dañado el corazón, aunque deje de tomar. Entonces, una de las dos es incorrecta. Aquí, la técnica de examen me deja con dos opciones, la 2 y la 4. Obviamente, ¿cuántas veces pasa en medicina que, y ya, si no sabían esto de la cardiomiopatía dilatada alcohólica, si no lo sabían, recuerden igual por sentido común, ¿qué pasa con un paciente fumador que deja de fumar? ¿Aumenta o reduce el riesgo? O sea, ¿por qué se le dice al paciente que deje de fumar en cualquier momento, independientemente de cuánto tiempo haya fumado a lo largo de su vida? Porque siempre el riesgo se reduce si se deja de estar expuesto al nocebo.
Entonces, en este caso es la respuesta correcta, la número 2. Pues lo más probable, aunque yo no supiera si es verdad o no, es que si el paciente deja de exponerse al factor de riesgo, la enfermedad al menos se frene y el pronóstico mejore, o incluso se revierta si es que es joven. Entonces, básicamente hasta aquí era lo que tenemos que revisar el día de hoy en técnicas de examen. Ahora, vamos a pasar brevemente a revisar la plataforma que utilizarán los que están ingresados en el curso Choices. Aquí, los que están en los otros cursos de Medna, si es que están algunos de ustedes en el día de hoy, pues ya conocen esta parte desde el simulador. Aquí el simulador tenemos varias opciones. Recuerden siempre que ustedes hagan login, van a tener que entrar a a esta pantalla. A veces, digamos, quizás por algún error, puede que entren en otros sílabos. Digamos que ustedes son odontología y entran en enfermería y me dicen no me salen mis cuestionarios. Es porque están en el sílabus equivocado. Van a tener que elegir cambiar sílabus y elegir el que le corresponde. Digamos, en este caso, medicina, para mí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a revisar? Aquí tenemos, pues, básicamente la sección de todo lo que tenemos que practicar. Para el curso Choices y para lo que está programado para este mes, para todos los que están en los cursos de Medna, es revisar los cuestionarios en vivo. Aquí vamos a tener que revisar básicamente todos los cuestionarios. De preferencia van a tener que hacer uno diario, más o menos, o incluso más, si es que no los han hecho todos. Eh, si es que para los que son nuevos, pues ingresarán en el simulacro, pueden darlo las veces que quieran. Tiene una duración de 160 minutos, que es la duración real del examen. Van a dar iniciar prueba. Aquí van a tener que, bueno, básicamente responder las preguntas. El simulador les deja borrar las respuestas si quieren, marcar la pregunta para revisar, continuar, así con cada una, hasta acabar las 100 preguntas. Una vez que acaben las 100 preguntas, van a poner en finalizar prueba. Les va a salir un cuadro informativo de cuántas preguntas contestaron, cuántas no, cuántas preguntas no vieron, si es que algunas se saltaron, si alguna pregunta marcaron para revisar. Y si es que está todo correcto y ya quieren finalizar el examen, pues le dan finalizar. Aquí tendrán este cuadro informativo de cuántas preguntas sacaron, cuánto obtuvieron de puntaje y si lo aprobaron o no lo aprobaron. En este punto del curso y con el tiempo que nos queda corto, tienen que intentar aprobar, o sea, más bien, están obligados a aprobar todos los simulacros y de manera real, porque también sí podemos revisar y nos salta una alerta si alguien lo hace con trampa, es decir, si se aprende las respuestas y lo hace muy rápido. O sea, tienen que hacerlo de manera natural, tienen que hacerlo de manera real, es un simulacro. Plantéese eso mentalmente como tal. Tienen que enfocarse como que están dando el examen real y es el único que van a dar. Entonces, bueno, como ya vieron, dan en ver información, aquí en soluciones, van a poder revisar todas las preguntas que dieron. Esta es la parte importante del estudio. Digamos, en las preguntas que acierto, pues van a tener la retroalimentación correspondiente. Les recomiendo que las preguntas que acertaron no revisen, porque estamos contra el tiempo, entonces van a fortalecer las fortalezas, no tiene mucho sentido. Lo ideal es que fortalezcan sus debilidades, entonces, pues vamos a omitir esta vez. En este caso, por ejemplo, la 2 me equivoqué, entonces ahí sí tengo que revisar porque me equivoqué, yo escogí la 1 y la respuesta correcta es la 4. Ah, ok, fibrosis pulmonar idiopática. Entonces aquí me explica por qué es. Con esta información generalmente es suficiente para responder este tipo de pregunta. Me dice que cuál de las siguientes patologías se asocia con enfermedad intersticial difusa en la radiografía de tórax. ¿Cuál de todas estas que están aquí? Enfermedad intersticial difusa. Obviamente, por razonamiento lo podemos hacer, incluso por técnica de examen, pero digamos que ya la respondí y me equivoqué. Aquí tenemos la explicación. De todas las enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar es la que además tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque generalmente es la que suele tener la mayor prevalencia de alteración intersticial en nuestro medio. El patrón suele ser reticular o intersticial, generalmente en las bases pulmonares, puede estar asociado a no neumotórax, puede presentar la imagen en panal de abeja y generalmente está en las bases, como dice aquí, que es lo más importante. No está en los ápices, que es otra enfermedad que ya podrán revisar en otras las retroalimentaciones de las preguntas. Aquí van a ver por qué no es un absceso, por qué no es un infarto pulmonar y por qué no es una malformación vascular. Esta es la parte fundamental del aprendizaje, que conozcan por qué las respuestas que eligieron mal son equivocadas. Si alguno de ustedes, a pesar de esto, no comprende el concepto, pues tendrá que profundizarlo un poco ya por su cuenta. Esto también es bastante autopreparación. No obstante, si con la explicación que está aquí ustedes logran entender el concepto y ya no se equivocan la siguiente vez, o entienden por qué se equivocaron y ya comprenden por qué no lo van a volver a hacer, pues es suficiente y no tienen que profundizar más. Pues hay más temas que tienen que abarcar y tienen poco tiempo para poder profundizarlo.
¿sí? Entonces, esto es básicamente. En el panel van a poder acercarse a la sesión Aprende y Practica. En los cursos de enfermería y odontología tendremos disponibles únicamente las versiones de práctica de los simuladores, que es lo mismo, pero podrán revisar pregunta por pregunta si acertaron o no en ese momento, para conocer rápidamente si es que acertaron o no acertaron, como ven aquí. Es solo para tener una retroalimentación rápida. Esto les recomiendo que hagan solo si están con poco tiempo o están ya muy cansados y solo quieren hacer un repaso. De preferencia, como les digo, lo que más tienen que hacer son los cuestionarios. Ahora, digamos que quieren revisar un cuestionario que hicieron en la mañana y no lo pudieron revisar porque tuvieron que hacer cualquier cosa. Entonces van a mi progreso, van a mis intentos de prueba. Aquí podrán revisar todos los intentos de prueba que han hecho. Están en orden cronológico, del primero al último. Este fue el que acabo de dar ahorita. Entonces van a poder ver resultados y van a poder volver a revisar en esta sesión, en mi progreso, ¿sí? No se olviden. Y eso básicamente es lo que tenía que explicarles el día de hoy. Eh, por el momento, continuaremos con la información a través del correo, a través de la misma plataforma y del canal de Medna para poder comunicar todos los puntos necesarios para los días siguientes y las semanas próximas a dar el examen. Recuerden que ahorita ya tienen que haber hecho todo el proceso de inscripción al examen, tiene que estar ya completo esa parte de ustedes. Si es que alguno necesita soporte, ayuda, pues aquí estamos. No obstante, la mayor parte de la preparación, como aquí les digo, es enfocada a los simulacros. Por favor, no descuiden eso, que es lo más importante para aprobar el examen con el tiempo que nos queda. De mi parte, gracias por su tiempo y espero que les haya servido mucho esta clase. Gracias Dave, gracias a todos chicos por venir. Como les dijo Dave, a las personas que todavía no forman parte del curso, Choices está con el 50% de descuento hasta el día de hoy a las 12, así que tienen 3 horas si es que tienen ganas. Y sobre todo, recordarles que ahorita los webinars son los más importantes. Estamos haciendo el Medna Series, que va a ser el día de mañana sobre CASES, las cosas más importantes, tips sobre CASES, y de ahí vamos a tener clases espaciadas semanalmente. Los días miércoles medicina, sábado odontología, domingo enfermería, para que tengan en cuenta y guarden esos días. Generalmente van a ser todos tipo de 6 a 8 y se les va a ir enviando el horario estos días. Solamente la de mañana les aviso ahorita y les voy igual a enviar por correo. Las primeras 4 clases van a ser a través del Medna Series, les va a llegar por correo, los demás van a ser ya específicamente para las personas que están en el curso. Esto yo voy a guardar, les voy a pasar a los grupos y a la comunidad y eso. Gracias chicos, nos vemos el día de mañana.